comenzaremos con una nueva clase de biología. El nuevo formato en el que vamos a empezar a trabajar temporalmente va a ser mini módulos de aprendizaje semanal, ¿ya? Por lo tanto, eso significa que van a tener que ir desarrollando estas actividades en su portafolio. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es copiar el objetivo de la clase, los contenidos y obviamente las respuestas que vayan haciéndose del PPT, ¿ya? Recordando también que deben mandar su desarrollo en el correo, ya sea en una hojita que lo copien y luego le saquen una foto y la manden, ¿ya? También obviamente tienen que ponerle idealmente nombre, apellido, curso y asignatura. Las fotos que mandan deberían tener buena calidad, es decir, que se logre ver la tarea, ¿ya? Los días lunes se va a mandar una mini evaluación formativa donde deberán responder una plataforma como un mini cuestionario, ¿ya? Eso va a permitir evaluar si es que ustedes van haciendo las actividades. Cualquier otra cosa, ustedes la idea es que lo consulten. Ya, vamos a comenzar. El evolucionismo de Lamarck. Ya, bueno, Lamarck fue uno de los primeros científicos en que empezaron a trabajar con el concepto de que los seres vivos se transforman de forma más simple, por lo tanto no son estáticos, ¿ya? Es decir, van cambiando. Los postulados que planteó fue primero que existe un impulso interno o necesidad hacia la perfección en todos los seres vivos. Luego, la capacidad de los organismos para adaptarse a los cambios ambientales, es decir, que primero él cree de que los seres vivos, cuando tienen una necesidad de cambiar, ya lo van a hacer. Y segundo, que obviamente ¿cierto? Los organismos tienen una capacidad para cambiar al ambiente. Luego planteó el principio de uso y desuso de los órganos. Este principio fue sumamente fundamental para entender algunos conceptos sobre cómo algunos órganos se desarrollan y otros no. Por ejemplo, el caso de las manos de los humanos que cada vez fueron más específicas, pero por ejemplo, en el apéndice se atrofió y dejó de tener una función, ¿ya? Luego planteó la herencia de carácter adquirido durante la vida. Él creía que si nosotros, por ejemplo, desarrollábamos una característica, esta característica, al desarrollarla durante la vida, podía ser traspasada a los hijos. Obviamente esto hoy en día fue refutado por la genética mendeliana, ¿ya? Pero en ese momento era lo que tenía conocimiento él, debido a que no existían grandes avances en la ciencia. Planteándolo con el ejemplo de la jirafa, él decía que, por ejemplo, todas las jirafas al principio tenían cuello corto. Luego, como el alimento iba disminuyendo en la parte de la zona baja, esto iba a provocar que a largo plazo se iba a acabar el alimento y por lo tanto, como iba a haber solamente alimento más arriba, ya eso iba a provocar que las jirafas tuvieran una necesidad de estirar su cuello para poder alimentarse. Y por lo tanto, fueron alargando su cuello a medida de que lo iban usando. Luego, esta característica en la que ellos alargaban su cuello iba a ser transmitida a sus hijos, ¿ya? Esta es la teoría de Lamarck, entendiendo de que estos son los conocimientos que él planteaba en ese entonces, ¿ya? Ahora, ¿cómo explicaría los caracteres adquiridos según Lamarck a través de un ejemplo? Es decir, cuando una jirafa alarga su cuello, esto lo transmitirá a sus descendientes. Para que lo entiendan hoy en día, es como si yo les dijera de que ustedes, si hacen mucho ejercicio y sacan masa muscular, sus hijos también podrían heredar la masa muscular. Obviamente hoy en día nosotros pensamos que eso es prácticamente imposible y se sabe que no es así, ¿ya? Pero era lo que pensaba él en ese entonces. En cambio, Charles Darwin planteó de que los seres vivos también no eran fijos, sino que evolucionaban. Él planteó como un postulado de que la variabilidad genética, todos los seres vivos nacen con características únicas. Es decir, que todos nacen con características que los diferencian de sus padres. Por lo tanto, cada ser es un ente único, ya con características específicas. Por ejemplo, usted podría nacer con alguna característica que lo hiciera más ventajoso que sus padres, ya con características únicas. Em, Algunas adaptaciones proporcionan ventajas adaptativas al medio, permitiéndole sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, si un organismo naciera con una
característica que lo diferencia del resto, y si es ventajosa, podría permitirle sobrevivir. Por ejemplo, lo que pasó en la época de la revolución industrial, cuando se empezó a producir mucho carbono y se contaminaba mucho, había un grupo de árboles que eran todos blancos y por lo tanto las mariposas que había en ese entonces eran todas blancas. Eh, ¿Qué pasó? Que cuando empezaron a contaminar, la mayoría de los árboles se volvió oscuro y todas las mariposas que eran, en este caso, blancas, eran más visibles a los depredadores y por lo tanto empezaron a morir. Pero nacieron algunas que eran de color oscuro y esas lograron sobrevivir porque se camuflaban justamente con el árbol y por lo tanto sobrevivían y eso permitía que se reprodujeran y por lo tanto después de un tiempo había muchas más. Las características favorables con las que se nace se pueden heredar. Entonces, obviamente, la mariposa, por ejemplo, que nace con un color oscuro, ya podría heredarle a sus hijas esa característica. Y él planteó el mecanismo por el que ocurre la evolución es la selección natural, que lo vamos a ver en otra clase más específicamente. Con el ejemplo de jirafa se podría explicar así. Bueno, desde que nacen van a haber jirafas con muchos tamaños diferentes de cuello y eso se llama variabilidad genética. Obviamente las jirafas de cuello más corto van a estar menos adaptadas para comer las ramas más altas y por lo tanto eventualmente se les va a acabar el alimento. En cambio las que tienen el cuello más largo van a estar más adaptadas. Obviamente después de un tiempo todas aquellas que tenían el cuello corto van a morirse de hambre y por lo tanto va a disminuir la población de esa cantidad de jirafas. En cambio las que tenían el cuello largo van a sobrevivir y por lo tanto va a haber más después de un tiempo. Por lo tanto, ¿cómo explica Darwin que solo existan jirafas de cuello largo? Las jirafas que tenían cuello un poco más largo sobrevivían por poder alimentarse y luego al reproducirse aumentaban su cantidad. Las de cuello corto no sobrevivieron. Entonces, la idea es que ahora ustedes desarrollen las actividades, ¿ya? En la primera parte, la práctica, están las respuestas. La idea es que las vayan comprobando para poder responder la práctica independiente. Eso sería la clase de hoy día. Agradezco por escucharme. Ya traten de desarrollando esta actividad apenas puedan. Y recuerden que los días lunes yo voy a mandar un cuestionario. También voy a mandar las respuestas de la guía para que ustedes las puedan revisar y estudiar antes de responder el formulario. ¿Ya? Eso sería, cuídense, lo extraño, nos vemos.